Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Un viernes especial marcado en buena medida por ese tremendo accidente, esa explosión que hubo allí en Villaviarris. Vamos a tener, como siempre, un informe muy relevante, pero también un invitado. ¿Cómo andás, Carolina? Muy bien, buenas noches para todos. Gracias por estar ahí un viernes más. Y así es, la entrevista de hoy vamos a estar recibiendo a Jorge Roldós. Él es economista, director de estudios regionales y director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. Va a estar aquí en unos minutos con nosotros. Exactamente, hay mucho para hablar de la región. Él conoce mucho la región, ha trabajado en la región. Bueno, no podemos dejar de preguntarle algo de lo que pasó en Asunción. Hay muchos temas. Pero bueno, ustedes saben, en los últimos tiempos un tema de agenda ha sido este avión, este extraño avión iraní-venezolano, venezolano-iraní, ya hablaremos de eso, que intentó aterrizar en Uruguay y terminó en Buenos Aires. Todos sabemos, hace poco, el 18 de julio, se cumplió un nuevo aniversario del atentado terrible a la AMIA, que conmovió al mundo, al Río de la Plata, a la colectividad judía en particular, pero a todos. Y por otro lado, antes había ocurrido el atentado a la Embajada de Israel. Todo eso nos colocó en el mapa, nos dijo, bueno, el terrorismo no está tan lejos. Por eso mismo nos hemos ocupado del tema y con el colega Martín Natalevich hemos preparado un informe sobre todo este tema, las implicancias de ese avión y el terrorismo en general. Martín, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Carolina, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, estamos hablando de un tema que movilizó a la región en el último mes, la llegada de un avión, de una aeronave que sabíamos o nos enteramos en el camino que había estado sancionada por el gobierno de los Estados Unidos y que la tripulaba una persona vinculada nada más y nada menos que con la Guardia Revolucionaria de Irán. A partir de eso nos hicimos una serie de preguntas. ¿Era el primer caso de un avión que volaba por la región? ¿Por qué era una aventura compartida entre Irán y Venezuela? ¿Qué vínculos podía tener eso con algunas de las actividades que Irán realiza en la región? Y bueno, las respuestas las van a encontrar obviamente en el informe. Sí, consultamos a todas las partes, ¿no? Y los que no quisieron hablar, no hablaron, pero bueno, van a haber autoridades, representantes de la colectividad o algún referente de la colectividad árabe en el Uruguay. ¿En qué está el avión, Carolina? Bueno, van a ver a continuación, primero, Alfonso, decirles, a continuación van a ver un detalle de una información novedosa y relevante, y es que, como decía Martín, este avión no fue el primero que intentó aterrizar aquí en Uruguay. De hecho, hubo uno que sí lo consiguió y que lo que hizo fue aterrizar en Uruguay en 2020, irse, y era un avión que venía de Venezuela, que tenía tripulación iraní y que tenía sanciones de Estados Unidos también. Y con un cargamento se fue de Uruguay que no se sabe... No se sabe con qué. ¿Con qué? La situación del avión en la Argentina está incambiada por ahora, ¿no? Sí, por ahora sí. Bueno, ellos están detenidos allí en Argentina. Son 5 tripulantes iraníes y 14 venezolanos. Está en manos de la justicia eso, ¿no? Es decir, ellos están detenidos allí. De hecho, esta semana desde Irán solicitaron a Argentina que se los liberara, que se les devolviera los documentos y que se les permitiera salir del país. Y lo que contestó Argentina es que en realidad esta situación está en manos de la justicia por ahora y que es ella la que va a determinar qué va a suceder con estas personas. ¿Qué les parece entonces si vamos a ver la primera parte de este informe? Las alertas se encendieron en el Cono Sur a principios de junio cuando un avión de matrícula venezolano, tripulado por iraníes, hizo una gira que incluyó ciudades de Paraguay, Argentina y también tenía prevista una parada en Montevideo. Pero cuando el Boeing 747 de la empresa Emtrasur solicitó autorización para sobrevolar el espacio aéreo uruguayo y aterrizar en Montevideo, recibió la negativa del gobierno. Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Me avisa la inteligencia paraguaya y esa información llevó primero a una reacción inmediata nuestra, que fue comunicarnos con el ministro de Defensa, el doctor Javier García. La información que había era que este avión había participado, y eventualmente la tripulación, pero por lo menos el avión, en el apoyo logísticos a algún movimiento o organización terrorista antes. ¿A qué venían? No sé.
El objetivo que se nos dijo era que iba para Paraguay y que no tenía combustible en Ezeiza, pero es muy raro todo. El avión, con 5 iraníes y 14 venezolanos a bordo, tuvo que retornar a Buenos Aires, en donde quedó retenido. Allí comenzó a proliferar la información que había pertenecido a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por el gobierno estadounidense bajo sospecha de tener vínculos con la Fuerza Quds, el poderoso brazo paramilitar de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que había sido utilizado para transportar militares y material bélico a zonas de conflicto de forma encubierta, que había sido comprada a Mahan Air por Conviasa, la aerolínea estatal venezolana que fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por transportar integrantes del régimen de Maduro, que el piloto que había transportado el avión de México a Argentina con un cargamento de autopartes era un distinguido miembro de la Guardia Revolucionaria. Me parece el caso de Imtarsur, el avión venezolano-iraní que está ahorita en Buenos Aires, como una ventana de oportunidad para las autoridades de toda América Latina realmente, a conocer un poco algo que ha sido sistemático, persistente y de largo plazo, que es la presencia creciente de Irán en América Latina. El episodio del avión es un episodio puntual en que actuamos con rapidez, con certeza y en forma correcta. Y yo creo que gobernar tiene dos acciones, una la de hacer y otra la de evitar. Todo lo que está pasando en Argentina, todo habría sucedido aquí. Y hoy tendríamos ese mismo avión en vez de en Ezeiza, en Carrasco. Y tendríamos a una tripulación en investigación aquí con informes de agencias internacionales, todo eso pasando en Uruguay, con todo eso lo que significa el foco del mundo puesto aquí. El gobierno uruguayo actuó como debe ser en un Estado de Derecho, correctamente. El Ministerio de Defensa hizo lo que debió hacer. Si no fuera por sus autoridades que cesaron el espacio aéreo a este avión, sería un avión más que aterrizó y despegó de Argentina y de otros países de América Latina, porque hay varios de estos tipos de aviones con las mismas características, con tripulación iraní, con vinculaciones a las aerolíneas de Irán como Mahan Air o otras. Son 6 los aviones de este tipo que están volando por América Latina desde 2019. Al menos uno de ellos visitó Uruguay el 15 de febrero de 2020. A las 4:33 de la mañana llegó un charter procedente de Caracas con los planteles de Liverpool y Plaza Colonia. El Airbus 340 de Conviasa con matrícula YB 1004, que había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos una semana antes, volvió a partir de Montevideo a las 22:41 de ese mismo día, con más de 5.700 kilogramos a bordo, según los registros de la Dinasia. En el listado de los 15 tripulantes se encontraban 2 iraníes a cargo de la nave, Alireza Hedayatinik y Amir Hosseini. Era parecido a este caso de Argentina. El piloto era un ex militar de aviación que voló por Mahan Air y la han encontrado volando a Irak, ¿no? En varias ocasiones. No era el nivel el de Argentina, Qasemi, pero era alguien en esa trayectoria, ¿no? Armas, droga, dinero. La pregunta que todos se hacen es ¿qué transportan estos aviones? ¿Cuál es la finalidad de estos viajes? ¿Y por qué resulta una aventura compartida entre Venezuela e Irán? ¿Qué es lo que pasa dentro de las bodegas de esos aviones? Bueno, ahí es donde entra un poco el análisis y por otra parte un poco de especulación. Sabemos, por una cuestión lógica, de que un avión, un 747 de carga, no vuela por volar, no es una escuelita de manejo. Tener un avión en el aire es algo que sale muchísimo dinero, muchísima plata, se requieren distintos permisos, se requiere dejar muchísimas constancias y semejantes operaciones no se hacen simplemente para surcar los cielos, ¿verdad? Una de las preguntas que atañe a este caso es saber por qué esta subsidiaria de Conviasa, que es una aerolínea de transporte de carga, fue creada. Algunos analistas creen que su propósito es hacer una red logística para conseguir componentes, partes y cosas que necesitan
los programas secretos que Irán tiene con Venezuela. Hay mucho movimiento en este año particular de estos aviones de Irán en América Latina. Y yo creo que de cierta forma estos aviones son modos de transporte para conflictos que están preparando en el futuro. Es conocida la presencia de Irán en Irak, Siria y Líbano, entre otros lugares de Medio Oriente. Se habló de la penetración de Irán en África y se sabe de una presencia histórica en Europa, pero bastante menos se ha hablado de las acciones de Irán en América Latina. Ahora lo que estamos viendo es que América Latina probablemente, después del Medio Oriente, es la más alta prioridad que Irán tiene en América Latina. El episodio del avión encendió las alarmas del gobierno uruguayo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, viajó a Buenos Aires, Brasilia y Asunción para entrevistarse con sus colegas, entre otras cosas, para acentuar la colaboración en materia de inteligencia. O sea, lo único que podemos tener como mejor arma para combatir el narcotráfico, el terrorismo, armas, es tener la información de otras inteligencias para coordinar la acción para poder trabajar en conjunto. Entonces vamos a estar presentes en Ciudad del Este, vamos a estar presentes en Paraguay, vamos a estar presentes en Río Janeiro, donde está el centro de inteligencia brasileño, y vamos a tener las conexiones en Argentina. En este barrio del mundo, aquí en el sur, hasta hace algunos años, cuando escuchamos hablar de terrorismo, como que uno referenciaba inmediatamente a las páginas internacionales o a los bloques internacionales de los informativos de televisión. Una cosa que pasaba en otro lado del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubo un atentado terrorista en la Embajada de Israel y en la AMIA, aquí a 20 minutos donde estamos. No imaginábamos, realmente era muy difícil de pensar que algo así sucedería. Con la bomba en la Embajada de Israel ya las alertas empezaron, pero tampoco hubo una concientización que podía suceder de vuelta. Que para mí no es un relato, es una vivencia que está instalada en mi mente, que la tengo, que cuando veo edificios que están bajándolos para construir otros, me impacta. Cuando suena algo muy fuerte en la calle, me sigue impactando. Son reacciones que ya están instaladas. En el atentado de la AMIA murieron 85 personas y hubo un gran número de heridos. Una de las líneas de investigación apuntó a una casa que estaba aquí, en la avenida Rivera, donde ahora está una mutualista. Según esa investigación, una parte del atentado se habría organizado en esa casa. La embajada de Irán en Montevideo llegó a ser como el reemplazo de la embajada de Irán en Buenos Aires después de la AMIA. El embajador actual de Irán en Venezuela, y con todo lo que estamos viendo en el caso de la penetración iraní en Venezuela, estamos hablando de armamento, estamos hablando de militares, estamos hablando de la Fuerza Quds, todo eso, el embajador de Irán en Caracas sabe de esto porque es el representante de ese país en Venezuela. ¿Dónde es el otro país donde fue embajador? Uruguay. Él era, Hojatollah Soltani era embajador en Uruguay. Entonces, esa red que el embajador de Irán en Venezuela ha podido desarrollar de Venezuela, naturalmente lo está conectando con lo de Uruguay. Y yo diría más de financiamiento, que es parte, yo creo que eso, pero es con la construcción de la habilidad de tener redes de inteligencia, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención en el caso de Uruguay es la inteligencia iraní. Irán tiene dos brazos de inteligencia. Tiene inteligencia militar, que es manejado por la Guardia Revolucionaria, y tiene inteligencia civil, que es manejado por el BEVAC o el MOAS. Entonces yo creo que esas dos ramas de inteligencia están presentes y muy activas en América Latina, y uno de sus sedes de operaciones es Uruguay.
tema complejo con muchas facetas, entre otras, lo que tiene que ver con la coordinación entre los países y en particular en materia de inteligencia, Carolina. Sí, veíamos, por cierto, ahí el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacando esto, la importancia que haya una tarea de inteligencia entre todos los países de la región para tratar, bueno, de justamente cruzar información respecto al terrorismo. Decía allí Heber que ya estuvo reunido en Brasilia, en Asunción y en Buenos Aires, y precisamente en Argentina, cuando se reunió con el ministro de Seguridad de la Nación, con Aníbal Fernández, una de las cuestiones que le explicó Heber también, nos decía, es que se va a reunir con ministros de las provincias de Argentina para seguir profundizando y obteniendo más información en relación al tema, y también está en contacto con un experto argentino que está en contacto con gente de la inteligencia aquí en Uruguay también. Sí, se están acentuando los controles y la coordinación. Y hablando de controles, Martín, el tema complicado es la porosa frontera terrestre con Brasil. Efectivamente, es una de las principales amenazas que enfrenta el Estado uruguayo. E indudablemente la inteligencia uruguaya en los últimos años, y estoy hablando por lo menos en los últimos 10 años, lo que ha intentado de hacer es trabajo de campo en esa frontera porosa, más precisamente en Chuy y en Santana de Libramento, en la ciudad de Rivera. ¿Para qué? Básicamente para ver si hay vínculos que se puedan conectar entre estos grupos transnacionales y algunas de las comunidades que allí habitan. Sobre todo apuntando a la idea de que muchas veces algunas personas radicales o que estuvieron involucradas en actividades ilícitas buscan descanso en el Uruguay, y también, fundamentalmente, para ver si hay algunos vínculos en cuanto a la financiación de esas organizaciones. Está muy claro que esto que estamos hablando no implica decir que toda la comunidad árabe o musulmana del Uruguay o a nivel internacional está implicado en esto, ¿no? Estamos hablando de casos puntuales o que tienen posturas muy radicales. Yo recuerdo un informe que hace muchos años hice justamente por los atentados, en las que se nos reconoció de parte de alguna gente muy particular de que lo que tú decías, la época de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, gente que estaba muy quemada allí venía a esta zona a descansar. Sigue ocurriendo con otras cosas, no solamente con el tema del terrorismo. Dos apuntes breves de gente de inteligencia, de gente que sigue estos temas. Uno es la situación que genera desde el punto de vista comercial delicada para Uruguay con Irán, porque Irán ha sido un buen comprador de arroz del Uruguay. En los últimos tiempos no, hace 2 o 3 años que ya no compra, ha cuestionado un poco el arroz uruguayo, compra más a lugares cercanos, pero se cuida también, es otra arista. Y la otra que nos hablaban de Hezbollah, y dice que cada vez actúa menos como grupo terrorista tipo guerrillero y se va formalizando como una especie de ejército. Pero justamente ese ejército necesita, entre otras cosas, financiamiento. Vamos a ver la segunda parte del informe, si les parece. Uruguay es un país que no ha recibido grandes atentados de este tipo. Sin embargo, desde hace algún tiempo, la eventualidad de una amenaza terrorista es uno de los escenarios que consideran los aparatos de seguridad del Estado. Porque en esto no se puede ser ingenuo. No se puede ser ni ingenuo ni no tener previsiones, porque se puede pagar muy caro. La ingenuidad se paga muy caro. Entonces hay que incluirlo, y por lo tanto la amenaza terrorista es una amenaza que está escrita en nuestro decreto sobre política de defensa en la actualidad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, nadie está ajeno a esa tragedia y ese crimen. Sin embargo, el Estado aún tiene algunos desafíos importantes en la materia sin resolver. Como punto número 1, tenemos una discusión jurídica legal relacionada a qué es el terrorismo, cómo podemos penar actos terroristas y en última instancia, qué grupos, qué organizaciones son consideradas terroristas, y si lo fueran, qué tipo de acciones el Estado tiene que tomar. Esa es una discusión que está pendiente. Ahora, yendo a lo práctico, tenemos este problema bastante tangible que vos recién mencionabas, que son las fronteras porosas. Y no solamente fronteras porosas en la tierra, sino mismo también en el aire.
Tradicionalmente Uruguay ha sido un lugar de descanso y financiación para grupos terroristas. La inteligencia policial uruguaya mantuvo en el pasado operativos en el terreno con el objetivo de recolectar información sobre las actividades de las comunidades musulmanas en Chuy y Santana de Libramento, bajo la hipótesis de que allí pudiera haber alguna conexión. La presencia de Hezbollah en esa zona ha sido reemplazada por Hamás, el grupo terrorista palestino. De hecho, en Santana de Libramento hay un médico urólogo que se ha presentado como el jefe del brazo político de Hamás en la región, según fuentes de inteligencia uruguayas. A raíz del incidente del avión, los agentes uruguayos volvieron al terreno, en donde registraron un movimiento mucho más importante que en los últimos años. Uno de los aspectos que preocupa particularmente es el posible vínculo con grupos criminales que operan en esa zona como el primer comando de la capital. Me preocupa que ahí la zona de frontera seca que tenemos con el Brasil es muy porosa, pero por suerte estamos reforzando nosotros en el norte con una presencia de la Guardia Republicana en Tacuarembó. Uruguay fue víctima de un caso de lo que se ha conocido a nivel global como yihad sin liderazgo, o la posibilidad de que adherentes a una causa asuman la perpetración de actos de violencia de forma solitaria, como fue el asesinato del comerciante judío David Frem. En este caso, cuando hablamos de Carlos Omar Peralta, su historial nos mostró que él venía consumiendo contenido peligroso durante los últimos tiempos antes del atentado. Estaba en contacto con yihadistas en la Franja de Gaza, estaba en contacto con personas en Egipto que estaban en la hermandad musulmana. Entonces ya tenemos el indicio de que esta persona venía consumiendo e interiorizándose acerca de una manera de ver el mundo que podríamos perfectamente clasificar como radical. Pero él estudió a su objetivo, él sabía por qué lo estaba asesinando, tenía una finalidad política y por tanto podemos hablar de terrorismo. Tenía un mensaje propagandístico fuerte en donde él, al convertirse en el perpetrador, estaba mandando un mensaje a la sociedad, un mensaje a sus potenciales reclutadores o contactos, e invitando a otros también a que lo imiten. El proceso de radicalización de Peralta continuó en el Vilar de Bo. El problema es que no sabemos con quién se está codeando dentro de las cuatro paredes del instituto. Fue de público conocimiento que hace unos años, en el 2020, un recluso se escapó, fue a Paysandú e increpó al hermano de Frem. Esto nos da la pauta de que algún diálogo el victimario tuvo con sus compañeros y quién sabe qué tipo de cosas les está poniendo en el oído. Hay que concientizar de que estas cosas capaz que suceden otra vez y ojalá no lo sea. Ojalá, porque eso es un trauma no solo para los que ellos consideran destinatarios, para la sociedad. A pesar de las pruebas en su contra, ni Irán ni Hezbollah reconocieron su responsabilidad en el caso del atentado de la AMIA, que el lunes pasado cumplió un nuevo aniversario. Y el silencio continúa hasta el presente. Soy de los miles y miles de personas que desearíamos profundamente que ese episodio de horror se esclareciera, porque ese es un crimen de lesa humanidad que está impune. Es algo rarísimo, pero está impune. La Embajada de Irán fue consultada para este informe, pero no hubo respuesta. Según los especialistas, existe un patrón de penetración iraní en la región, que se vale tanto de lo diplomático y económico como de lo cultural y religioso, sobre todo en contacto con las comunidades que están asentadas en el territorio, en aquellas zonas donde existe informalidad y escasean los controles. Por lo menos desde hace 20 años que sabemos que el Hezbollah tiene una presencia fuerte en la triple frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil, principalmente por esto que mencionábamos anteriormente, que es poder capitalizar la presencia de grupos comunitarios que son favorables ideológicamente a la causa y que ya tienen establecidas redes de negocios que pueden volcarse al servicio de lo que se está buscando. No es toda la comunidad que está vinculado a Hezbollah.
Es más, muchas de las comunidades no les gusta Hezbollah, pero como no es un tema que está siendo monitoreado o está siendo, digamos, puesto a luz pública, entonces Hezbollah opera en las sombras y penetra esas comunidades. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Ningún gobierno ha frenado esta presencia porque, para empezar, no lo pusieron cuidado, lo pasaron por algo muy lejano, o en otros casos lo han encubierto, que es el caso de Bolivia y Venezuela, lo han encubierto esto y le han dado la plataforma para expansión. Pienso que aunque aquí en Uruguay quisieran utilizar esa metodología de usar la religión musulmana como método para cometer atentados terroristas, aquí ese mecanismo no funcionaría. No funcionaría. Lógicamente, está de más aclararlo, pero la religión musulmana es una religión de paz. El Corán califica como delito gravísimo, por supuesto, el homicidio, pero también el suicidio, que no todas las religiones lo hacen. Por lo tanto, el verdadero musulmán no puede compartir en absoluto las tácticas del terrorismo, porque son atentatorias contra la esencia de los preceptos de la religión. En América Latina, Hezbollah también actúa como un grupo de crimen transnacional. Y ese trípode lo integra el crimen organizado, el lavado de activos y el terrorismo. Eso es una tríada que está absolutamente vinculada. Y nuestra región no ha estado exenta de la unidad o la unión entre guerrilla y narcotráfico, entre grupos guerrilleros y narcotráfico, que han financiado la guerrilla. Y por algo, cuando se analiza el tema del lavado de activos, dentro de su análisis está la persecución del lavado de activos como una forma de financiar el terrorismo. Además de lo que sucede desde hace años en Ciudad del Este, la inteligencia paraguaya transmitió a Heber su preocupación por lo que sucede en otros dos lugares. La ciudad binacional de Pedro Juan Caballero, cuna de tráfico de armas y narcotraficantes, y el paraje Bahía Negra, ubicado en la triple frontera entre Bolivia, Brasil y Paraguay. Toda esta información, por supuesto, estamos recién conociéndola y es prácticamente algo que está unido directamente el narcotráfico con actividades terroristas en el continente que financian y que se financia hasta con el contrabando, ¿no? Hay que entender que el terrorismo es como cualquier empresa. Suena muy cínico decir esto, pero es una organización que necesita fondos para operar. Necesita personas especializadas, departamentos especializados, personas que se dediquen al reclutamiento, personas que se dediquen a entrenar a nuevos miembros y, por supuesto, finalmente también gente que lleve a cabo los atentados. Pero nada de esto puede hacerse sin dinero, sin fondos. Como nada de esto podría hacerse sin armas, llegado el caso. Y el narcotráfico, llegado el caso, se han convertido en los expertos profesionales y maestros en el arte de esconder fondos y de moverlos a través de distintas fronteras. Entonces los grupos transnacionales, ya sea desde México o Colombia, operan con unas redes internacionales en distintos sitios que le permiten a los terroristas, a los grupos terroristas, poder lavar dinero más fácilmente y poder acceder también a contactos en distintas regiones. Hay que decir, Carolina Martín, que acá hay muchos actores implicados, ¿no? Hablamos de Irán, hablamos de Venezuela, hablamos de lo que pasa con Argentina, de lo que pasó en Uruguay rechazando ese avión, pero son muchos los actores que están involucrados. Por ejemplo, la influencia de Irán sobre Venezuela, según algunas fuentes, está mermando. ¿Por qué? Porque ha terciado Arabia Saudita. Son enemigos desde el punto de vista político bastante y más religioso. Unos chiitas, otros sunitas. Arabia Saudita le habría dicho a Venezuela a ver qué es lo que necesita y lo estaría ayudando. Eso no es bien considerado por Irán, que lo va considerando una especie de traición
y hay algunos analistas que temen que haya algún atentado por allí de alguien tratando de culpar al otro. Ese es un tema complejo. Y otro actor que no se puede ignorar, obviamente, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus intereses en la región. Según alguna gente, a veces exagera el papel de algunos de los grupos, procurando beneficiarse. Y hay, en algunas de estas zonas que se mencionan, hay alguna materia prima muy importante como el litio, que tiene un uso muy relevante para el futuro y que hay muchos países que están mirando a la región también por intereses que van más allá de lo político, Martín. Exactamente. Y para desterrar esa idea de que aquí en Uruguay nunca pasa nada, tenemos que hablar también de 3 antecedentes bien claros que no formaron parte del informe, pero que podemos nombrar. En primer lugar, hace algunos años aquí en Uruguay detuvieron a un egipcio, juntando nada más y nada menos que mercurio, y era un egipcio que había estado implicado de cierta manera en los atentados de Luxor en 1997. En segundo lugar, ustedes recordarán aquel caso del diplomático iraní que se vio involucrado en un incidente con un maletín por la calle Boulevard Artigas cerca de la Embajada de Israel durante la administración de José Mujica, y cuando la Cancillería uruguaya se aprestó a pedir la salida de ese diplomático del Uruguay, Irán ya lo había sacado. Y finalmente podemos nombrar también un tercer caso, que es durante los Juegos de Río 2016, detectaron las fuerzas de seguridad a un iraní que, haciendo base en Uruguay, se movilizaba hacia Brasil y, según lo que trascendió en su momento, lo que hacía era un estudio de lo que se llama infraestructura crítica, o sea, infraestructura que es muy importante para que el país pueda funcionar. Exactamente, fue atrapado en la frontera entre Brasil y Uruguay cuando volvía en un ómnibus. Carolina, lo que muestra todo esto, entre otras cosas, es que cada vez es más complicado distinguir entre lo que es terrorismo y crimen organizado, ¿no? Sí, sobre todo porque, como veíamos en el informe, Uruguay no tiene una definición afinada justamente de lo que es el terrorismo, ¿no? ¿De qué hablamos en Uruguay cuando hablamos de terrorismo? Me refiero no a nivel de la población y la ciudadanía, en lo que sí podemos manejar distintos conceptos seguramente más o menos todos parecidos. El tema es la legislación, a nivel jurídico, el marco que tenemos. ¿Qué es lo que entiende Uruguay que es terrorismo? ¿A qué organizaciones considera terroristas Uruguay? Y en caso de que hubiese un atentado, ¿cómo se penaría eso, no? Sí, incluso te digo que el tema llega a nivel internacional. Martín sabe de mucho de este tema. No hay un acuerdo a nivel mundial muy claro sobre lo que es el terrorismo. Es decir, hay diferentes interpretaciones de qué es terrorismo. Y ese es un problema para el combate internacional. Ha pasado que Estados Unidos, grupos guerrilleros, que otros países no lo consideran terroristas, lo consideran terroristas. Bueno, en fin, hay mucha cosa que es poco clara sobre este tema. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este informe. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por el informe, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hablábamos de terrorismo, del famoso avión, pero sucedieron algunos hechos relevantes en la semana. Podemos pasar un breve repaso de los principales. Sí, el presidente Luis Lacalle Pou reafirmó en la cumbre del Mercosur que Uruguay va a seguir adelante en este intento de hacer un tratado de libre comercio con China en forma bilateral. Dijo que Uruguay tiene derecho a avanzar y que lo va a hacer. Invitó al resto de los países del Mercosur a hacerlo. Dijo que si están dispuestos a acompañarlo, bien, y si no, Uruguay va a avanzar solo igual. Y allí el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que está abierto a evaluar esta posibilidad de hacer un tratado de libre comercio en conjunto con el Mercosur. En esta cumbre, Alfonso, que de alguna manera, bueno, se habló con frontalidad, pero con cautela, sí, y con mucho respeto, ¿no? Se cuidó mucho el estilo y las formas que en la diplomacia son muy importantes. Se marcó claramente una diferencia con la cumbre anterior, en la que hubo un enfrentamiento frontal entre los presidentes de Uruguay y de Argentina. La delegación uruguaya se vino contenta. Primero porque hubo un clima de distensión, porque no hubo ese choque que se esperaba. En segundo lugar, porque de un modo u otro recogió aspectos positivos Uruguay, y en particular no solo el discurso de Fernández diciendo que podía haber una negociación conjunta de todos con China, sino porque hubo un apoyo explícito, tal vez que no tuvo tanta repercusión, a través de declaraciones que hizo al Diario de la Nación de Argentina el secretario de Comercio de Brasil, Lucas Ferraz, donde dijo que no existe ningún impedimento para Uruguay ni para ningún país para poder
negociar con terceros países. Brasil, a través de estas declaraciones, apoyó explícitamente el reclamo de Uruguay de flexibilizar las normas del grupo y dijo que son antiguas. Es decir, ahora queda un camino más abierto para que Uruguay siga negociando, Carolina. Otra de las noticias, de esas que no nos gusta dar, ¿no? Una noticia tristísima, una tragedia, por cierto, que ocurrió hoy sobre las 9 de la mañana. Hablamos de esta explosión de un edificio allí en el barrio Punta Carretas, enfrente a la plaza Villa Biarritz. Bueno, quedará mucho por investigar todavía, Alfonso, sobre qué fue concretamente lo que sucedió. Sí, impactante. Todos los noticieros de hoy, Teledía realizó una amplísima cobertura, estuvieron centrados en este hecho absolutamente inusual. Un edificio prácticamente destruido, muchos edificios de alrededor dañados, una explosión que se sintió desde muy lejos, pero solo un hecho yo resaltaría que me parece que fue lo único positivo, es la rapidísima reacción de la policía, de los bomberos, de los servicios sanitarios y de los vecinos. Y una tragedia que, como tú dijiste, así se la puede calificar, pero que sin duda pudo haber sido mucho peor. De algún modo, todos estos servicios que yo nombré fueron puestos a prueba y en medio del dolor de tanta gente y de la sorpresa. Imagínate esa gente que estaba desayunando, etcétera, etcétera, y se encuentra con esto. Pero bueno, hay sobre todo para alguna gente otra noticia más feliz, ¿no? ¿Para otra gente? ¿Porque a vos te preocupa que para mí tu defensor Sporting tenga que enfrentar a Luis Suárez? No, lo digo porque acá mismo en el canal hubo alguna gente que dudó de dar esta noticia porque no le gustaba mucho, ¿no? Y bueno, pero repercusión no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, ¿no? El 17 de julio el hashtag Suárez a Nacional fue tendencia a nivel mundial de la cantidad de tweets que había con ese hashtag. Sí, impresionante lo que puede lograr un ídolo en el fútbol, lo que es el fútbol, lo que conmueve el fútbol, el apoyo que ha registrado. Y te cuento solo una historia muy breve que demuestra la repercusión. Antenoche me llamó desde España un académico e historiador muy importante que se dedica a otros temas, a comentarme si era así, cómo era y a tratar de entender el tema. Es decir, este hecho tuvo una repercusión amplísima a nivel internacional. Ahora, yo me pregunto, si todo sale como está planificado, qué desafío para Suárez. Y bueno, vamos a ver si todo esto sirve en todo caso para la selección uruguaya, que es digamos, el objetivo final. Pero si te parece, vamos a un corte. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar aquí con el economista Jorge Roldós, como lo habíamos adelantado. Ya venimos. Y seguimos mirando las cosas con otra mirada, aquí en Canal 4. Y después del informe de terrorismo, después de hablar de algunos de los temas de la semana, vamos a hablar de economía, de la economía regional, de la economía mundial. Y vamos a hablarlo con el economista Jorge Roldós, a quien le damos la bienvenida. Él es director de estudios regionales del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Está de visita por estos días, aunque es uruguayo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, Alfonso, un gusto, Carolina, conocerte. Alfonso, un gusto acompañarlos en este programa tan interesante. Nos vamos a tutear porque hace muchos años que nos conocemos ese día. No digas cuántos. Sí, no lo digo. Podemos echar una primera mirada regional. ¿Cómo estás viendo la región? Ya que es lo tuyo, además. A ver, sí. Por lo menos has trabajado muchos años en varios países, además, relacionados. Sí, últimamente focalizado más en la región en su conjunto, los países más grandes, pero podemos abarcar... 30 años en el fondo, me equivoco. Casi 30 años y me estoy yendo ya. Pero bueno, de todas maneras, la coyuntura está complicada. Déjame darte un poco de retrospectiva. Empezando con el COVID en el 2020, hay una recesión muy fuerte, una caída del producto cerca del 7%. En el 2021 recupera la región prácticamente ese 7%. Muchos de los países, incluido Uruguay, llegan al nivel de producción prepandemia, no todos, Argentina, Ecuador, no tanto. Pero bueno, está esa recuperación en V y... En la primera mitad del 2022 nos sorprende que el crecimiento sigue muy fuerte. O sea que como que se desbordó ese rebote
que no es crecimiento genuino, es rebote de una camina. El presidente argentino habló mucho del crecimiento rápido argentino, de ser un rebote de la recesión fuerte del COVID. Entonces, lo que nos muestra la primera mitad del año es crecimiento superior a lo que estábamos esperando para el 2022. Pero ahora vienen los shocks del 2022 per se y se ve una desaceleración en la segunda mitad, en parte por las repercusiones de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ajá. Entonces, o sea, ese es un hecho real que influye, no es mera teoría de algo que ocurre a lo lejos y no nos toca. Sí, no, sin duda la guerra es otro shock que nos viene después de la pandemia. La pandemia le pegó muy duro a la región, o sea, no sé, a grandes números, Latinoamérica es el 8% de la población mundial, y tuvimos 18% de los casos de COVID y 28% de las muertes. No son los últimos números, pero más o menos, grosso modo. Impactante. Nos pegó muy duro Perú, el que le pegó más en caso de muertes y esas cosas. Entonces, después de eso, un pequeño respiro y viene la guerra de Ucrania, que no necesariamente es negativa para la región. Los precios de las materias primas repuntan, pero no vemos el mismo impacto en crecimiento de lo que vimos durante el superciclo de las materias primas, que fue del 2005 al 2014 más o menos. En esa época la región invirtió mucho en commodities y creció mucho. Esta vez en parte porque hubo excesos en el ciclo anterior, en parte porque hay cambios de gobiernos y reglas no claras, no vemos un impacto tan fuerte en la inversión en este año, pero los precios de commodities ayudan un poco. Por otro lado, tenemos el tema inflación, que la inflación en el mundo era un fenómeno latente, teníamos inflación muy baja en los países avanzados, e inclusive los países de la región habían controlado la inflación, especialmente los más grandes, con marcos de política monetaria más sofisticados, credibilidad, pero la inflación se dispara. En Europa ha llegado a cifras desconocidas, casi. Estados Unidos creo que la mayor en 40 años. Mayor de 40 años, arriba del 8%. Acá en Uruguay estamos acostumbrados al 8%, pero en el mundo no, estaban siempre entre 2 y 3, algunos abajo de 2. Y bueno, viene de sorpresa y eso lleva a un apretón monetario muy fuerte en la región especialmente, que fuimos los líderes. Y eso gracias a la credibilidad que ganaron los bancos centrales de los 5 más grandes, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, empezaron suba de tasas aún antes que los países desarrollados. Y ese apretón monetario va a tener impacto recesivo en la segunda mitad del 2020 y hacia el 2023. Entre fines de mayo y principios de junio estuvo aquí una delegación del Fondo Monetario Internacional. Ajá. Y luego de eso se hizo un breve documento con algunas conclusiones justamente de cuál es el estado de la economía aquí en Uruguay. Y respecto a la inflación, lo que dice este documento es un mayor endurecimiento de la política monetaria será clave para volver a anclar las expectativas de inflación. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la inflación proviene de causas de demanda y de oferta. Okay. Entonces, por el lado de la demanda, la parte que está de la demanda sí requiere un apretón monetario porque eso sube las tasas de interés, hace más caro el crédito, la gente gasta menos. ¿Apretón monetario es que circule menos dinero? Eso es lo que, así como se lleva a cabo y lo ves ya sea en las cifras del dinero o en subas de tasa de interés. Últimamente los marcos monetarios manejan mucho más aumentos y rebajas en tasas que son correspondidos por manejos en las cantidades, pero generalmente se focalizan en las tasas de interés. Y a tu pregunta, Carolina, el aumento de tasas señala que el gobierno quiere frenar la aceleración de la demanda. Entonces, de esa forma está mostrando de que va a pelear contra la inflación. Por lo tanto, la gente va a decir, bueno, si el Banco Central está siendo fuerte, no voy a subir los precios tanto porque estos están, digamos, muy comprometidos a bajar la inflación. Pero en Uruguay y en muchos otros países latinoamericanos también, por la tradición de inflación que tenemos, el tema de la oferta es bien importante. Es un tema de crecimiento de costos y indexación. Entonces, algunos precios suben, y los podés controlar por la demanda, pero también tenés que poder controlar los aumentos de costos y la oferta. Ahí es donde viene la indexación y el tema salarial, que es muy fuerte aquí. En el caso de los alimentos concretamente, ¿cómo opera todo esto? Que es uno de los temas, ¿no?, en cuestión por estos tiempos. El tema de los alimentos, generalmente cuando los marcos de inflación se
focalizan en lo que se llama inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, porque son muy volátiles. Y generalmente tienen una aceleración y vuelve a caer muy rápido. Ahora, con la guerra... No hay una receta, entonces, para mantener a raya los precios de los alimentos. La política monetaria es un arte, no es que haya una receta. O sea que hay teoría, pero hay que ver muy claro cuáles son los shocks que están afectando. Y esa, digamos, ese dogma de que los alimentos y la energía hay que dejarlos que se vayan porque van a volver, no se aplica mucho en este caso, porque el aumento de los precios de los alimentos y la energía es mucho más persistente de lo que ha pasado en otros momentos. Entonces, al bolsillo del ciudadano le pega todo el índice de precios, no solo lo que se llama inflación subyacente. Entonces hay que atacar las fuerzas de demanda con la tasa de interés y hay que atacar a las fuerzas de oferta con otros mecanismos. Y en el caso tú que mencionabas, este es un tema que el Fondo ha mirado mucho, hay que responder con instrumentos fiscales. Porque, por ejemplo, tratar de asegurarse de que los sectores menos pudientes de la población no sufren un aumento muy fuerte de los alimentos, en el costo de los alimentos y la energía básica que usan en el hogar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con políticas diferenciales, tributarias? Se puede hacer con política tributaria, rebajar algunos impuestos puntuales. El mecanismo ideal es hacer transferencias de ingresos a los hogares de más bajos ingresos. Si tenés una tarjeta que va a los de más bajos ingresos, das un suplemento por unos meses para apechugar un poco el aumento del precio de los alimentos. ¿Y el gobierno de Uruguay le parece que va en esta línea? Tengo entendido, no conozco todos los detalles, pero tengo entendido que tiene un par de programas que han ampliado, que estaban pensando ampliar en ese sentido. ¿Y cómo se ve, cómo ves tú y cómo ven otros especialistas del norte al Uruguay? Siempre se habla de que el Uruguay marca una diferencia con respecto a otros países en la región, que da sensación de estabilidad, que da mayores seguridades. ¿Es así? ¿Se percibe así? Es así. Tengo el gusto de conversar con muchos economistas de la región en los cuales te puedes dar cuenta que hay un poco de envidia de la estabilidad institucional que tiene Uruguay. Es increíble. Más allá del gobierno, todo el tema es la estabilidad institucional. La estabilidad institucional y que hay una democracia que funciona bastante bien. Hay alternancia en el poder, no se hacen descalabros macroeconómicos, se empuja, aunque despacito, con algunas reformas. Yo creo que está muy bien conceptuado, fundamentalmente por el tema institucional, político, democrático. Las políticas macroeconómicas han sido ordenadas, pero hay muchas materias pendientes todavía. Inflación de 8% por los últimos 15 años, eso es algo que... ¿Y las materias pendientes incluyen reformas? Sí, en el tema de inflación, por ejemplo, quizás se le puede dar más independencia al Banco Central. En el tema fiscal, yo creo que hay discusiones pendientes en la región, hay muchos reclamos sociales que se tienen que atender, pero que se tienen que atender de una forma eficiente y no despilfarrar redistribuyendo a derecha e izquierda, ¿no? Entonces, eso requiere bastante más debate entre derecha e izquierda para que se llegue a lugares comunes sobre cuánto estamos dispuestos a poner de carga impositiva y cuáles son los programas que con esos recursos podemos usar para atender para alguna mayor redistribución. Pero creo que también tenemos que tener una discusión más honesta sobre crecimiento. ¿Me explico? Hay muy poco debate sobre estrategia de crecimiento en los distintos partidos. Y estamos en un barrio complicado, como se dice normalmente, ¿no? A contrario censo, ¿cómo se ve Brasil y sobre todo Argentina? Argentina parece un barril sin fondo, siempre parece que llegó al final y hay algo más. ¿Cómo genera cierta inquietud, preocupación? Por supuesto. La relación de Argentina con el fondo es difícil y no estoy en posición de comentarte todo lo que pueda decir, pero es sorprendente que sigamos lidiando con problemas de monetización del déficit cuando se sabe que eso es una de las principales causas de la inflación y que genera una gran inestabilidad y que una guiñada de un mes al otro te puede acelerar la inflación del 50 al 70%. Nadie puede hacer negocios bien así. Entonces el crecimiento se termina postergando, ¿no? Vamos a hablar del Mercosur, ¿no? Bueno, no podemos obviarlo. ¿Qué incidencia puede tener en Uruguay una concreción de este TLC con China?
A ver, los TLC son un tema bien complejo y déjame decirte cómo lo veo yo. O sea, como te decía, me estoy yendo al fondo y no he tenido contacto en las últimas semanas con el equipo, o sea que ellos pueden tener una visión diferente. Pero en lo que a mí respecta, por ejemplo, yo no he visto los estudios de prefactibilidad que está haciendo el gobierno. Sí, nadie los ha visto. Es un reclamo, de hecho. Exacto. Pero por otro lado, pues es una cuestión estratégica, lo que sea. Pero déjame a título personal, definitivamente esta no es la opinión del fondo, cómo lo vería yo o cuáles son las preguntas que hay que contestarse antes de tener una evaluación definitiva. Integración, lo que dice, lo que sabemos es que la apertura multilateral al comercio a todos los países es bien beneficiosa de todo punto de vista. Interesantemente, el presidente Lacalle ayer decía, al salir de la reunión, que 2 veces Alberto Fernández había hablado de proteger a sus pueblos. Y Lacalle dijo, los vamos a proteger abriéndonos al comercio mundial. Sí, dijo eso. Al comercio mundial, pero eso no es China. El comercio mundial son todos los países, no es solo China. ¿Me explico? Entonces, el mundo se ha ido, como no todos los países comparten una visión de comercio libre, se ha ido a hacer estos acuerdos bilaterales, que no necesariamente son siempre positivos, porque uno está dando beneficios a una nación, pero está dejando a todas las demás en desventaja, porque darle ventaja a uno es darle desventaja a todos los demás países, ¿no? Entonces, pero ahí así es como ha ido el mundo en los últimos 30, 40 años, y así salió el Mercosur, que sabemos que no ha contribuido mucho en 30 años, pero bueno, ahora tenemos esto. Entonces, lo que dice la gente es que si uno hace una secuencia de acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio, podría eventualmente reproducir lo que es el comercio, la apertura del comercio multilateral. Eso es un poco, en teoría, cómo funcionaría, pero tendrías que tener una secuencia de acuerdos bilaterales con una cantidad de países y por ahora no hay muchos en el tintero, ¿no? Entonces, concretamente a lo de China, puede ser, no, es probable que un tratado de libre comercio nos permita exportar más a China. ¿Okay? Pero a China le exportamos porque tenemos ventaja comparativa y ellos quieren mucho nuestra carne, nuestra soya, una cantidad de productos. O sea que, y China va a seguir creciendo, y entonces aunque tengan un arancel y nos sigan trabando el comercio, vamos a seguir vendiéndolos. ¿No será mejor encarar con otros con los cuales no tenemos mucho comercio, digamos, una Corea, un Canadá, Colombia, otros acuerdos bilaterales que permitan aumentar las exportaciones en aquellos lugares donde no tenemos una participación? Están negociando, dicen otros. Están negociando otros. Por eso, hay que poner todo esto en un contexto de una estrategia comercial general. Pero entonces, supongamos que exportamos a China, entramos en el TLC y exportamos más a China. ¿A qué costo se consiguen esas exportaciones adicionales? Al costo de que vamos a favorecer los productos chinos respecto al resto del mundo en nuestras importaciones. Y, por ejemplo, vamos a tener menos aranceles con los automóviles chinos comparados con los alemanes y los japoneses. Eso no está claro que sea totalmente beneficioso. Es un cálculo de costos y beneficios que hay que tener en cuenta. China está muy interesada en empujar proyectos de infraestructura. ¿Okay? Mira si empujan por un puerto de aguas profundas. ¿En qué condiciones? ¿Verdad? Si empujan más el uso de la tecnología de comunicaciones de 5G, ¿verdad? Eso ya están, si nos empiezan a exportar más productos ligados a la expansión de la 5G y la 5G no es compatible con lo que está haciendo Europa, es complicado. En estos dos temas de infraestructura de comunicaciones puede llegar hasta temas de seguridad nacional. Entonces, el cálculo netamente económico tiene que complementarse con aspectos geopolíticos, aspectos de seguridad nacional. O sea que es un tema muy complejo. Yo no estoy diciendo que
que no sea lo que hay que hacer. Esto puede ser una estrategia muy buena, especialmente un país chico como Uruguay, tirar la primera piedra, es decir, bueno, yo voy a estar en toda la discusión que vamos a hacer con China, o sea que no estoy criticando el impulso inicial, lo que estoy diciendo es que hay que afinar la puntería en muchos de estos cálculos. Yo no tengo por qué dudar que esos estudios de prefactibilidad sean malos, es un gobierno que ha hecho las cosas muy bien con la pandemia, muy bien con los equilibrios macroeconómicos, quizás la tengan muy clara, pero todavía no hemos visto toda la película, lo cual quiere decir que hay muchas respuestas que tienen que buscar en otras miradas para adelante. Bien interesante. Jorge Roldós, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen retorno a Washington y después sé que tendrás un ida y vuelta. Un gusto, lo sigo porque esto es bien interesante y bueno, mucha suerte en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Carolina, ¿nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir, sí, para reencontrarnos el próximo viernes aquí por la pantalla de Canal 4 con un nuevo informe, con otra mirada, con entrevistas y con más noticias. Que tengan un lindo fin de semana. Que todos tengan buen fin de semana. Nos reencontramos en 7 días.